y que vienen tarde se ubiquen, reconozcan quiénes son las dos personas que nos van a ayudar en esa área, para que pueda referirse a ellos o remitirse a ellos, identificarse también con él, para que él sepa que es parte de los vehículos que él estará cuidando. Hay varias cosas que hay que arreglar. Todavía hay necesidad de algunos servidores en Sala Cuna, todavía hay necesidad de servidores en la escuela bíblica, todavía hay varias cosas que hay que arreglar, pero lo básico está ya en el mural. Ahí están los nombres de las personas que están convocadas a la mayor parte de los ministerios. Está en la lista de los que he convocado para el grupo de alabanza. Está también ahí las posiciones que permanecen, los hermanos que son parte del consejo pastoral, los hermanos que son miembros del comité de finanzas, permanecen en su posición al igual que el año pasado. Hay mucho trabajo que hacer, muchas veces no se mira. Por ejemplo, hay que proyectarnos con bautismos para aquellos que no han sido bautizados en agua. Hay que presentar el listado de miembros para poder actualizar los datos de este año ante el Ministerio de Gobernación. Son un montón de cosas que no se miran cuando usted solamente viene a la fiesta. Pero yo me alegro de que haya venido a la fiesta de cualquier manera. Y aquí nos gozamos y nos alegramos en el Señor, porque es el día que Él ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Pero mientras vamos de fiesta en fiesta como iglesia, hay trabajo que hacer interno de edificación de los niños, de los jóvenes. Hermano Edwin, como pastor de los jóvenes, con su esposa continuará trabajando este año también. Hay trabajo que hacer con los niños en la escuela bíblica, hay trabajo en la Sala Cuna. Mientras estamos en fiestas, siempre hay necesidad de trabajar, de servir internamente o servir afuera de la congregación. Pero sí es importante tener la conciencia, como lo dije este año, de que un servidor tiene que tomar un compromiso serio delante de Dios. En mi experiencia, no habiendo estado en el ministerio, obviamente, todo el tiempo de mi vida cristiana, sino que habiendo sido un creyente normal como usted, habiendo sido un miembro normal de una congregación o de un par de congregaciones, yo experimenté que en la medida que yo decidía servir a Dios, Él me abría el camino. Yo experimenté la provisión de Dios y he experimentado la fidelidad de Dios cuando uno se determina para poder servirle. Así que no hay al final obstáculos, porque Dios puede remover cualquier obstáculo. Obstáculos de horario, cuestiones de trabajo, cuestiones de finanza, cuestiones de salud, Dios se encarga de ellas, mientras nosotros nos ocupamos de su reino. Así que es un reto, es una determinación, el servir a Dios con todo nuestro corazón, tomar la decisión de ser fieles, de esforzarnos, y Él se encarga de abrir camino y de proveer para nuestras necesidades, o de ocuparse de remover los obstáculos que puedan impedirnos que podamos servirle. Así que yo le animo una vez más, si usted no está en la lista o en ninguna de esas listas, o está en una lista pero también quiere estar en otro ministerio, todavía yo voy a ir tomando nota de una manera personal. Hay algunos que están ahí en la lista convocados con los que yo todavía no he hablado, no han jurado con su mano sobre la Biblia todavía, así que tengo que tomarles juramento para que sí tengamos grupos estables, fieles, comprometidos, y que podamos hacer cosas más grandes para la gloria de Dios. Amén. Si usted no está en la lista de servidores, porque yo mencioné que tenían que ser personas que se congregaban fielmente, y usted dice: yo solo vengo el domingo, yo vivo lejos y yo quiero servir el domingo, la única excepción que podría hacerse de que alguien que no se congrega entre semana pueda servir, podría ser si sirve a nivel interno. Por ejemplo, en el área de los ujieres, en el área de la limpieza, porque viene temprano y ya se queda para poder recibir la palabra y no afecta en ninguna manera su crecimiento. Pero con la gente que tiene que estar en Sala Cuna, en escuela bíblica, o los que van a estar en vigilancia, es importante que puedan tener tiempo de congregarse entre semana, porque ellos se pierden la palabra, no están aquí en todos los cultos. Entonces es muy importante que tenga una mayor frecuencia de congregarse, por no decir todos los días, porque uno de esos días le va a tocar no recibir la palabra. Y al menos yo en lo particular, yo no aguanto vivir fuera de la palabra. Y yo he dicho en algunas ocasiones, yo no entiendo cómo hay creyentes que pueden pasar semanas y no van a la iglesia, y se desaparecen y allá aparecen como que si son un cometa ya después de unas cuantas semanas, y a veces hasta meses. Yo no comprendo cómo los cristianos pueden vivir así. Yo me siento como un pez fuera del agua cuando tengo que salir y estoy fuera, o cuando hemos tenido ocasión como familia un par de veces salir y no tenemos la oportunidad de congregarnos con la frecuencia que aquí se hace. En los Estados Unidos, por ejemplo, las iglesias se reúnen solo miércoles y domingo,
Y si ya no se va el miércoles y solamente hay que esperar hasta el domingo, yo siento que me estoy ahogando. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra de Dios, porque es el pan para nuestro espíritu. Pero también por algo muy particular, estamos, por así decirlo, acostumbrados a vivir adorando a Dios, porque es una necesidad adorar a Dios. ¿Cuántos necesitan adorar a Dios? Porque hay un deleite en eso, hay un deleite en adorar a Dios. Así que es en realidad una decisión de tomar con firmeza en cuanto a congregarse y a esforzarse y hacer a un lado cualquier compromiso a fin de poder tener el tiempo para adorar a Dios, tener el tiempo para poder ser instruidos con la palabra. Así que reunión al final del culto con todos los servidores que están allá en las listas, y depende de qué arreglemos, probablemente sea necesario mañana, lunes, poder ajustar todo lo que haya que arreglar. Pueden quedarse también aquellos que no están en la lista y que quieren ser integrados para poder organizar los ministerios. Antes de la palabra, una sola cosa más. Quiero reconocer a Blanca Melgar. ¿Puede levantar su mano para poder reconocerle? Blanca Melgar está aquí atrás. Fue invitada por hermana Nuria. Quiero también reconocer a Martín Salinas. ¿Dónde está Martín Salinas? Se fue, es un joven, ¿verdad? Joven que estaba aquí adelante adorando al Señor. Y también quiero reconocer a José Armando Hernández. ¿Dónde está José Armando Hernández? Allá está. ¿Y saben quién lo invitó? Nadie, vino solo, fíjense. Así que solo por eso quiero que los que están ahí cerca de él se acerquen a él y le den la mano y los saluden. Díganle bienvenido. Y también aquí a Blanca Melgar. ¿Es tu hermana? Tu prima hermana. Blanca Melgar es prima de hermana Nuria. Así que se acercan también algunos ahí para poder saludarle. Yo sé que algunos ya lo hicieron, pero póngase de pie, salúdele, extienda la mano, bendígalo. Y los que están allá más lejos, den un fuerte aplauso en señal de reconocimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por nuestra vida y por su misericordia. Muy bien, vamos a la palabra de nuestro Dios. Recuerde que usted puede ver las grabaciones que han sido subidas a la internet, visitando nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano de Fe, San Salvador. Todo junto, Centro Cristiano de Fe, San Salvador. Y usted puede ver las predicaciones. Estamos pretendiendo que este año los mensajes sean subidos lo más pronto posible. Por el momento ya hay varias predicaciones que han sido subidas y usted puede verlas y puede recomendarlas para poder edificar la vida de otras personas con la palabra que se está predicando en este lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro, a orar y a meditar en la palabra esta mañana para que nuestra vida pueda ser edificada. Señor, agradecidos por la vida, por tu misericordia, por tu bondad, tu fidelidad, tu gracia que nos rodea. Venimos delante de ti para poder pedirte, Señor, que mientras meditamos en tu palabra, por tu Espíritu Santo, tú la apliques en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para poder ponerla en práctica, para poder ser hacedores. Obra por tu Espíritu, recordándonos tu palabra, trayendo el entendimiento, la revelación y las fuerzas para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, haciendo las cosas que son agradables delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, habla nuestra vida, establécenos, glorifícate en nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos, inclinando nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Mencioné en uno de los mensajes de esta semana que cuando meditamos en la palabra de Dios, prácticamente se pueden tomar dos rumbos. Un rumbo es lo que nosotros necesitamos que Dios haga en nuestra vida, la intervención de Dios para cambiar las circunstancias, para ayudarnos, para bendecirnos, y ahí entra lo milagroso, ahí entra el favor de Dios, ahí entra la intervención divina, de manera que las circunstancias alrededor nuestro o aún en la familia puedan ser cambiadas para bien. Pero la otra dirección es lo que Dios quiere. Y yo recuerdo que el domingo pasado le compartí lo que Dios quería para usted bajo el tema: soy creyente, estoy justificado, soy bendecido. Y eso nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Eso nos revela lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Tiene que ver con lo que Dios hace, tiene que ver con lo que Dios puede y quiere hacer en la vida de las personas. Dios quiere que usted camine en victoria, camine en bendición, camine en libertad. Usted es bendecido con el creyente Abraham. Amén.
Entonces Dios nos muestra a través de la palabra mensajes que nos enfocan en su voluntad para nosotros, para que lo disfrutemos, su intervención a favor nuestro. Pero también Dios nos muestra a través de su palabra lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Y esta mañana el mensaje va a ser enfocado en algo que Dios espera de nosotros, en algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad de cambio. Así que vamos a ir a la escritura, Jeremías capítulo 15, verso 19. Y solo voy a utilizar la mitad de ese mensaje o de este verso, porque resulta que mientras estaba haciendo mis notas y estudiando, encontré que este verso se puede partir perfectamente en dos mitades, tocar dos temas totalmente diferentes, aunque conectados, y hay que cubrirlos de una manera separada. Así que voy a continuar con la segunda parte, no sé si el martes o si el domingo, porque mientras estaba estudiando me metí con el asunto de las leyes de Dios, los principios espirituales detrás de la ley y tanta cosa que necesitaría todo el domingo para poder predicarle. Pero como usted está ocupado y el próximo domingo tiene que ir a votar, entonces voy a tener que hacerlo en partes. Así que vamos a Jeremías capítulo 15, verso 19, donde la palabra de Dios dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Encontramos entonces este verso partido a propósito en dos segmentos. La primera parte es: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y una forma repetitiva de decirlo es: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esa sería la primera parte. Así que el tema del mensaje esta mañana es: si te convirtieres. La segunda parte que va a quedar pendiente de desarrollar es la frase final: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es totalmente otro tema, porque tiene que ver con la posición de la iglesia como modelo, como ejemplo, los creyentes. Algo que lamentablemente vemos ahora en días de apostasía, que no se está cumpliendo, porque la iglesia se está convirtiendo al mundo, en lugar de que el mundo se convierta a la iglesia. En lugar de que el mundo quiera ser como la iglesia y cambie su estilo de vida, la iglesia en términos generales ha sido leudada, y es el cumplimiento de la palabra. La iglesia está viviendo en tiempos de apostasía, de desviación doctrinal, de gran confusión. Así que en muchas partes los creyentes se han convertido al mundo, y tenemos un montón de iglesias mundanas, cuando debería ser al revés. Debemos de tener a la gente del mundo convertida, viviendo un estilo de vida totalmente diferente en base al propósito de Dios. Así que vamos a cubrir la parte 1 esta mañana. Si te convirtieres, es una condición. Si te conviertes, o sea que depende de una acción nuestra lo que Dios va a hacer. Luego Dios dice: yo te voy a restaurar, vas a estar delante de mí. Es una promesa. Entonces encontramos en este verso que hay una condición para recibir una promesa, y yo creo que es una condición la cual no podemos ignorar si realmente queremos disfrutar de la promesa de Dios en nuestra vida. Yo creo que es algo muy importante que nos detengamos en qué es la verdadera conversión, cómo nos convertimos, qué significa haberse convertido, porque nosotros manejamos ese lenguaje a veces de una manera religiosa, y entonces decimos: no, yo me convertí en el 1995, yo me convertí en el 2001. Y si alguien le pregunta: hermano, ¿y en qué se convirtió?, ¿cuál sería la respuesta? ¿En qué se convirtió usted? Primero, porque ese lenguaje muy religioso a veces no es comprendido en términos generales, ¿verdad? Segundo, porque hay personas que dicen que están convertidos, pero no se les mira que sean diferentes de los demás. Y entonces dicen: este dice que se ha convertido, pero ¿se ha convertido en qué? Quizás en un mentiroso que va a la iglesia los domingos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la conversión? ¿Qué es lo que Dios espera acerca de nosotros cuando Él habla acerca de la conversión? Es importante. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar y cuáles son los beneficios de una manera más profunda? Porque uno puede leer el texto y no comprender realmente los beneficios que están ahí. Imagínense: yo te restauraré.
Ah, va, Dios me va a restaurar. Sí, pero ¿qué significa que Dios lo va a restaurar? ¿Qué significa vas a estar delante de mí? ¿Qué significa serás como mi boca? Podemos irnos de paso y no entender que realmente Dios tiene algo grande esperando para aquellos que se conviertan a Él. Y la Biblia ocupa esa palabra muchas veces, la palabra convertirse. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice acerca de ciertos creyentes que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Entonces dejaron de ser idólatras para convertirse en creyentes del Dios Altísimo. Cuando a usted le preguntan en qué se convirtió, usted tiene que tener respuestas. Una de las respuestas sería: me convertí en un hijo de Dios cuando Él me adoptó. Amén. Porque cuando usted se convierte, usted deja de ser enemigo y se convierte en un hijo de Dios. Usted se convierte en un heredero de Dios. Amén. Entonces la conversión tiene que ver con un cambio en nuestra vida. Cambio que comienza con nuestra mente, incluye nuestro corazón, pero afecta también nuestra forma de vivir. Y aquí es donde hay un problema bien grande, porque hay un montón de personas en las iglesias que no se han convertido. Y eso es un gran problema, porque lo que hacen es servir de tropiezo a otros. Cuando la iglesia, cuando los verdaderos creyentes no se han convertido verdaderamente, lo que hacen es servir de tropiezo para otros. Y por eso es que es bien importante tomar en serio la palabra de Dios, entenderla de manera que podamos aplicarla en nuestra vida. Así que podemos establecer como base, como introducción esta mañana sobre la primera parte de ese verso, que Dios llama a su pueblo, porque no está hablando con inconversos. Ese es otro asunto. Dios llama a su pueblo que se ha desviado, que son rebeldes, a que se conviertan. Y Dios promete que los va a restaurar y que va a levantar a aquellos que sean obedientes. Entonces, profundizando un poco en el texto, surge una pregunta: ¿y por qué Dios llama a su pueblo a convertirse? Porque el profeta Jeremías no está hablando a naciones paganas. El profeta Jeremías está hablando por el Espíritu al pueblo de Israel. ¿Y cómo es que Dios está llamando a su propio pueblo a que se convierta? Eso sería igual como que Dios lo llame a ustedes como iglesia a que se conviertan. Y ya vamos a encontrar un punto de aplicación en esa área. Lo cierto es que en el momento en que Jeremías está hablando de parte de Dios, el pueblo se ha desviado. El pueblo no ha sido fiel a Dios, no han sido obedientes, no han sido temerosos de Dios. El pueblo se contaminó. El día jueves creo que compartí acerca de cómo Dios cambió el plan después de haber tratado en Génesis de que el hombre permaneciera en comunión con Él, después de haber tratado a través del éxodo, sacando a Israel de Egipto, poniéndolo en una nueva tierra. Pero al final el plan de Dios se va a llevar a cabo con los que quieran y limpien sus ropas para entrar en la ciudad, porque allí se va a establecer el reino de Dios. Pero mientras llega la consumación del plan de Dios en la ciudad, con los que quieren ser ciudadanos del reino, hay un tiempo de limpieza, hay un tiempo de purificación. Y Jesús dice: el que es justo, practique la justicia. El que está limpio, límpiese más. Y ese es el tiempo en que nos toca vivir. Ahora, Israel, al igual que la iglesia ahora, tiene la influencia del mundo, tiene la influencia de las costumbres paganas, pecaminosas. Y ubicándonos primeramente con respecto al pueblo de Israel, sucede que ellos se habían apartado de Dios. Ellos habían sido influenciados. Dios les habló acerca de que no tenían que hacer las costumbres de los pueblos, de las naciones a su alrededor, pero ellos fallaron en esto. Ellos se habían contaminado con todas las prácticas de los pueblos a su alrededor y estaban actuando como ellos, de manera que aún se habían convertido en idólatras. Es terrible cuando uno piensa cómo los israelitas, que habían conocido al Dios vivo, al Dios eterno, y habían visto tremendas manifestaciones de Dios, se habían vuelto idólatras. Y ellos sacrificaban a los Baales. Y algunos reyes y algunos líderes de Israel incluso construyeron ídolos, fabricaron estatuas para poder adorarle. Incluso en el extremo, algunos israelitas sacrificaron a sus hijos a un dios llamado Moloc, que era una estatua que tenía como sus brazos extendidos, y en medio de los brazos había un altar donde se encendía el fuego, y según la historia, ahí se lanzaban los niños que eran consagrados o dedicados para adorar a ese Dios.
Hasta ese punto llegaron los israelitas. Entonces el pueblo se había desviado. Aparte de eso, eran impuros sexualmente. Dios, a través de su palabra, les había prohibido las relaciones sexuales entre los miembros familiares cercanos, había prohibido la fornicación, el adulterio, había prohibido el bestialismo, el masoquismo y un montón de cosas que usted encuentra en Levítico 19, Levítico 20, Deuteronomio 18, un montón de principios a través de los cuales Dios quería crear a un pueblo santo, pero ellos se habían desviado. Eran injustos igual que los demás, habían abandonado a Dios. Por esa razón Dios llama a su pueblo a convertirse. Ahora, esto pone en alto la misericordia de Dios, porque ellos tendrían que haber sido juzgados y muertos, y Dios lo que hace es, les da la oportunidad de arrepentirse. Y así es nuestro Dios, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos llama a convertirnos, aunque ya seamos creyentes. Dios llamó a su pueblo a convertirse, aunque ya eran su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se desvía, Dios en su misericordia todavía llama a su pueblo y le da la oportunidad de volverse. Vemos en el libro de Apocalipsis al Señor Jesús diciéndole a una iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído, haz las primeras obras. Dios está llamando a su pueblo a convertirse. Entonces, qué curioso, qué contradictorio que Dios llame a los convertidos a que se conviertan. ¿Por qué Dios llama a los convertidos a que se conviertan? Porque los convertidos a veces nos desconvertimos. Somos como los Transformers. Nos convertimos en creyentes, hijos de Dios, santos, temerosos, nos convertimos en cristianos, pero algunos no tardan mucho tiempo y el lunes ya están desconvertidos. Incluso hay iglesias donde las hermanas, o se ha citado eso, ¿verdad? Las jóvenes salen transformadas. Llegaron vestidas honestamente y se van vestidas deshonestamente. Se transforman. A veces en la iglesia es la actitud, la conducta, pero luego en el trabajo, en la oficina es otra. Viene una desconversión. O sea que hay muchos que se arrepienten de haberse arrepentido y después tienen que arrepentirse de haberse arrepentido por haberse arrepentido. Y entonces vivimos en ese esquema en el cual, para poder mantener nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios, tenemos que cuidar nuestro andar, tenemos que resistir, tenemos que renunciar y tenemos que obtener el perdón de aquello en lo cual hayamos fallado a Dios, en lo que hayamos quebrantado los mandamientos, los principios divinos. Entonces Dios llama a su pueblo a convertirse porque ellos habían sido contaminados con las prácticas de los pueblos paganos. Ahora, ¿qué significa convertirse? El convertirse es un cambio de posición. Literalmente se entiende como regresar. Convertirse es como volverse. Es decir, alguien va en rumbo a una dirección y convertirse es dar la vuelta y cambiar de dirección. Eso es literalmente convertirse, es volverse. Pero también implica un cambio de posición. Aunque literalmente significa regresar, prácticamente es un cambio de posición y prácticamente es un cambio de vida. Así que convertirse es cambiar de vida. Antes usted celebraba la Navidad y el Año Nuevo, hacía fiesta, pero cuando se convierte, ahora va al culto a darle la gloria a Dios. Amén. Antes usted participaba de una manera en la vanidad de su mente, buscaba el deleite de su carne, en la búsqueda de placeres personales. Todo el asunto era hacer dinero, disfrutar la vida. Pero ahora, cuando usted se convierte, usted encuentra un deleite en la adoración que no encontró en ningún otro lugar. Usted encuentra un deleite en la palabra, en las promesas. Cuando usted se convierte, su vida cambia. Cuando usted se convierte, su agenda cambia. Cuando usted se convierte, sus relaciones cambian, su forma de ser cambia. Y tenemos que ir en este proceso de transformación de una manera continua, porque el propósito de Dios es que alcancemos la medida, la estatura del varón perfecto. Así que podemos establecer que convertirse es volverse a Dios, es apartarse del pecado y cambiar nuestra actitud con respecto a Dios, volvernos a Dios en temor, en obediencia. En Jeremías capítulo 4 verso 1 se encuentra de una manera más clara esta idea. Dios, de nuevo inspirando al profeta Jeremías, aunque fue antes, ¿verdad? Porque el texto anterior está en un capítulo más allá. Jeremías capítulo 4, 1, Dios por medio del profeta dice:
si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Ahí está la idea. Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Dios está esperando que Israel se regrese, porque Israel, el pueblo escogido por Dios, levantado por Dios, llamado por Dios, se había desviado, se había apartado. Así que vemos acá que el convertirse es volverse a Dios, es apartarse del pecado y cambiar la actitud hacia Dios. Ahora, yo creo definitivamente que así como el Señor por medio del profeta amonesta, y no solamente a través de este profeta, fueron muchos profetas que amonestaron al pueblo, así como el Señor amonestó por medio de los profetas a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, yo creo que también la iglesia necesita esa amonestación, porque la iglesia, después de haberse convertido de los ídolos al Dios vivo, la iglesia se acomoda al mundo. La iglesia acepta prácticas mundanas. La iglesia acepta la influencia del mundo, y muchas veces nuestro cristianismo no es más que agregar a nuestra agenda ir a la iglesia el domingo, ir a la iglesia el martes, ir a la iglesia el jueves. Pero cristianismo significa ser un discípulo de Cristo, y ser un discípulo significa ser un seguidor. Así que si a usted le preguntan en qué se convirtió, usted podría responder: me convertí en un seguidor de Jesucristo. No hay amenes, lamentablemente. Si a usted le preguntan en qué se convirtió, usted debería poder responder: me convertí en un seguidor, en un imitador, en un discípulo de Jesucristo. Porque la conversión implica un cambio de vida, un cambio de posición, un cambio de conducta. Y ese cambio tiene que ser permanente. Es decir, no tiene que haber retroceso, sí tiene que haber avance, tiene que haber desarrollo, tiene que haber crecimiento, y no tienen que haber retrocesos, ni mucho menos abandonar el camino, porque entonces es que se entra en la apostasía. Yo creo, cuando veo la iglesia alrededor del mundo, a través de las noticias, lo que está sucediendo, cuando se mira cómo el evangelio ha sido esparcido en los últimos años de una manera tan tremenda, yo veo cómo también, junto con el crecimiento de la iglesia, se da una serie de prácticas y de cosas que se han metido dentro de la iglesia y se aceptan como normales. De manera que cuando yo veo al Señor en el Antiguo Testamento tratando que el pueblo se mantuviera en santidad, viviendo bajo leyes y principios que los iban a hacer diferentes, los iban a convertir en un pueblo santo, y los veo a ellos siendo afectados. Cuando usted lee el libro de los reyes, cuando lee las crónicas, cuando lee el libro de los jueces, ve todo lo que ellos hicieron y por todo lo que pasaron. Cuando yo veo el pecado en que cayeron y cómo fueron desviados, yo a veces pienso: no hay ninguna diferencia, excepto en algunas prácticas así bien abiertas, como la de la idolatría y ciertas cuestiones sexuales, pero en las demás áreas casi que no hay mucha diferencia con la iglesia, que es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, aceptando ciertas prácticas y viviendo con ciertas costumbres y ciertas libertades. Los israelitas pecaron. Los israelitas pecaron en el área sexual. También hay pecado sexual dentro de la iglesia. Los israelitas pecaron convirtiendo allá el templo en un mercado. También las iglesias evangélicas son negocios. Los líderes pecaron, los profetas, los grandes los grandes personajes que estaban al frente de la sagrada religión, muchas veces eran movidos por el dinero. Estaban buscando nada más su beneficio personal. Hay grandes líderes a nivel evangélico que también lo único que quieren es dinero. Entonces la iglesia ha sido leudada. La iglesia ha sido influenciada por las prácticas del mundo. Se habla aún, no solamente en el mundo, sino en el seno de la iglesia, se habla del sexo libre, se habla de amigos con derecho, se habla y se vive y se practica. Y es normal que jóvenes criados en la iglesia se acompañen y se vayan, o se acompañen y se queden, porque no hay un temor, no hay una verdadera convicción de lo que significa ser parte de un pueblo santo. Entonces vemos, sin necesidad de una lupa, que la iglesia se ha desviado, la iglesia ha sido afectada, la iglesia ha sido influenciada por el mundo. Por lo tanto, es mi convicción personal que Dios puede, y de hecho creo que lo está haciendo, llamando a la iglesia a que se conviertan a Él. Porque la iglesia está contaminada por las prácticas del mundo. La iglesia está actuando como el mundo.
Hay servidores de mamón dentro de la iglesia. Hay pecado sexual dentro de la iglesia. Hay falta de amor entre los hermanos. Hay falta de temor entre muchos creyentes. Entonces es una verdad aplicable a nuestras vidas contemporáneamente como iglesia, que se necesita un mensaje, una exhortación de volverse a Dios, de convertirse a Dios. Y yo puse una lista práctica que la he extraído también en base a pláticas con algunos pastores acerca de la condición de la iglesia. Son algunas situaciones que yo creo que son normales dentro de las congregaciones mientras no se da una conversión pero verdadera, en la cual las personas deciden mantener esa posición y solo avanzar y no solamente mantener una apariencia. Por ejemplo, la iglesia o las iglesias locales modernas están conformadas con familias llenas de problemas. Las iglesias locales están conformadas, sí, por pecadores que han venido en busca del médico, sí, por personas que vivían lejos de Dios, que eran enemigos de Dios y se han acercado al Señor para poder ser perdonados, para poder ser cambiados. Pero muchas veces nos estancamos en esa transformación, nos estancamos en ese crecimiento, nos acomodamos y ahí nos quedamos. Y entonces se descubre que en una iglesia es normal que hayan mujeres que no respetan a su marido porque él no lo merece. Pero eso no es una verdadera conversión. Y esa es la justificación. No es que yo no lo respeto porque él no se lo merece. Pero también hay hijos que no obedecen ni honran a sus padres. Es que ellos no tienen la razón, porque ellos no tienen la razón y son cristianos. Hijos que le gritan a sus padres, hijos que son desobedientes, que no honran a sus padres y son cristianos. Porque el mundo los ha leudado y les ha hecho pensar que su conducta va a depender de si los papás se comportan de esta manera, si los padres les proveen de esto o de lo otro, y entonces va moldeándose una conducta donde no se ve una verdadera conversión. En las iglesias hay hombres que no sostienen a su mujer porque ella tiene que trabajar para ella. En muchas iglesias ese es el caso. Son hombres irresponsables que no han entendido lo que significa tener una mujer y ser proveedor, ser protector y tener el cuidado de ella, como la Biblia dice que Cristo tiene de la iglesia. En la Biblia, en la iglesia moderna es normal que hayan cristianos que no ayudan a los hermanos necesitados, porque si están en necesidad es porque algo anda mal en ellos. Algo hicieron. Y entonces se justifica la falta de sensibilidad, la falta de misericordia. Es normal en las iglesias que los creyentes no diezmen porque la iglesia no necesita, o porque a saber qué van a hacer con el dinero. Independientemente de eso, la Biblia dice que honre a Jehová con sus bienes. Pero la iglesia llega a ser leudada e influenciada por los pensamientos del mundo. Es normal en las iglesias que las mujeres jóvenes y las no tan jóvenes se vistan indecorosamente porque Dios mira el corazón. Y entonces se va justificando la conducta, se va justificando la falta de una verdadera conversión, aunque la Biblia habla acerca de todas estas cosas de una manera clara. Es normal, es común dentro de las iglesias que los líderes que los servidores no respeten a los líderes porque ellos no siempre tienen la razón. Y entonces justificamos la rebeldía, justificamos la desobediencia, justificamos la falta de amor, la falta de misericordia, la falta de santidad, justificamos la falta de compromiso o de responsabilidad, la falta de respeto. ¿Qué es lo que esto prueba? Que estamos leudados por pensamientos del mundo. Si usted busca consejos, si usted tiene problemas matrimoniales, por ejemplo, y no lo digo por nadie en particular, si usted tiene problemas matrimoniales, por ejemplo, y usted busca un consejo del mundo, no le van a dar ningún buen consejo. No, usted sabe que no. Incluso a veces si usted busca consejo dentro de las iglesias, tampoco le van a dar un buen consejo. Usted sabe que no, porque el verdadero consejo viene de Dios a través de la palabra. Entonces el asunto es que la conversión verdadera nos coloca en un estilo de vida de comunión con Dios, de temor a Dios, de obediencia a Dios, que nos va a permitir relacionarnos con los demás de otra manera. Y tenemos que permanecer en esa conversión, con esa conciencia. Me he convertido en un imitador de Cristo. Me he convertido en un hijo de Dios. Amén. Me he convertido en un heredero. Me he convertido en un miembro del cuerpo de Cristo. Me he convertido en un soldado del ejército de Dios. Y cuando usted llega a entender en qué usted se ha convertido, usted se posiciona y usted actúa de acuerdo a esa posición que usted tiene. Pero cuando usted no entiende el asunto de la conversión, usted simplemente piensa en que hay que oír la palabra y bueno, hay que escudriñarlo todo
y retener lo bueno. Y por cierto que lo que retiene es más poquito que lo que desecha, porque no está tan bueno para su vida ni para su carne muchas veces el mensaje. Entonces lo desecha porque no fue tan bueno, no fue tan emocionante. Y usted es muy bíblico para poder analizar la palabra. Así que vemos en las Escrituras la instrucción que se puede dar de una manera práctica, aplicable a nuestra vida, y llevarla de una manera literal a nuestra existencia diaria. De esta manera, cuando nosotros pensamos en un cristiano, ahora es un problema, porque usted no sabe si es un cristiano homosexual. Cuando pensamos en un cristiano, usted no sabe si es un cristiano ladrón. Usted no sabe si es un cristiano irresponsable. Usted no sabe si es un cristiano mujeriego, porque ahora con eso de que hay tantos cristianos, no se sabe. Pero el perfil del cristiano bíblico, ¿cómo debería de ser? Mire, a la gente llega a pedir trabajo y dice, soy cristiano. Ok, qué bueno fuera que decir soy cristiano inmediatamente revelara una serie de virtudes y mostrara un perfil de una manera confiable, de una persona confiable. Pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque nosotros fallamos en nuestra determinación de la conversión, porque no tenemos una plena conciencia de esto, o porque no tomamos en serio lo que significa convertirnos. Así que nos medio convertimos y después todavía, a pesar de que estamos medio convertidos, nos desconvertimos tantito. El poquito que habíamos logrado ganar de generosidad, nos desconvertimos en el camino. Lo poquito que habíamos logrado de ser serviciales, nos desconvertimos porque los hermanos abusan. Lo poquito que habíamos logrado sobre avanzar en decir la verdad, nos desconvertimos porque cuando uno dice la verdad se mete en problemas. Y entonces, tras que medio nos convertimos y luego nos retrocedemos, dígame cómo estamos. Mejor no me diga. Entonces necesitamos tomar en serio la conversión y pensar de esta forma. La verdad es de que cuando hablamos de un cristiano bíblico, que debería ser nuestra meta, nuestro enfoque, nuestro perfil, mire hermano, tendríamos inmediatamente que pensar en que es una persona que se comporta de una manera diferente a los demás. Y entonces aquí una lista y usted continúele agregando todas las virtudes en las que usted va a trabajar. Cuando yo pienso en un cristiano bíblico, pienso que debería ser una persona respetuosa. Amén. Una persona reverente, que tiene conciencia de su temor de Dios, de su relación con Dios, que valora las actividades, las reuniones espirituales. Pienso en una persona que sabe lo que es lealtad. Lealtad en las relaciones personales, en las relaciones de amistad. Pienso en una persona que tiene que ser agradecida. Amén. Una persona servicial. Ese es uno de los más claros ejemplos de un cristiano, porque Jesús dijo que él había venido para servir y no para ser servido. Cuando yo pienso en un cristiano bíblico, pienso que tiene que ser una persona misericordiosa. Pero hay un montón de cristianos que son bien duros con los demás, para darles con todo. Pero cuando son ellos los que están en la silla de los acusados, ten misericordia de mí, oh Dios. Cuando yo pienso en un cristiano bíblico, pienso en alguien que tiene que ser honesto, confiable, porque actúa de acuerdo a la integridad en todas las áreas. Cuando pienso en un cristiano bíblico, pienso en alguien que tiene que ser benigno, alguien que muestra la bondad, o que aún devuelve con bondad aunque no haya recibido el bien, porque la Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino que bien por mal. El perfil de un convertido en la Biblia, hermanos, es bien elevado. El perfil de un cristiano bíblico sería como que usted está arreglándose, maquillándose, pero ha puesto a una estrella de Hollywood a la par y quiere quedar igual. Y no va a quedar igual jamás porque la hicieron con Photoshop. Y usted no puede aplicarse Photoshop en el momento. Entonces es tan elevado el perfil, pero tiene que haber en nosotros un anhelo, un deseo por ser verdaderos cristianos. ¿Alguien dice amén? Tiene que haber en usted un verdadero anhelo por ser un verdadero hijo de Dios, por comportarse como tal, por caminar como un heredero, por caminar como un hijo, por caminar verdaderamente como alguien que ha cambiado su estilo de vida, porque a través de la palabra le fue mostrado el camino y a través del Espíritu Santo le fue dado el poder para hacerlo, porque nosotros no podemos. Y por eso Dios en su palabra, a través de la carta de Pablo a los Gálatas, nos muestra que es por el Espíritu que se producen frutos. Amén. Es por el Espíritu que un cristiano bíblico puede caminar en amor. Entonces, cuando yo pienso en un cristiano
bíblico, pienso en alguien amoroso. Y eso es algo bien difícil, ¿verdad? Encontrar cristianos amorosos. No dije románticos. Ya están pensando las hermanas románticos, ¿verdad? No podemos hablar de románticos en la iglesia, ¿verdad? No, amoroso significa que está interesado en los demás, está procurando beneficiar, está procurando bendecir, servir, ayudar, levantar, apoyar a otro. El amor lo que hace es que toma la necesidad para sí y da la bendición. El amor lo que hace es que hace que la persona se sacrifique para beneficiar a la otra. Eso es parte del perfil de un cristiano bíblico. Un cristiano bíblico debería ser alguien justo, alguien que es apartado del mal, alguien esforzado, valiente. Un cristiano bíblico es una persona obediente. Pero hay un montón de desobedientes en la iglesia, ¿verdad? Comenzando con usted. Un cristiano bíblico tiene que ser una persona generosa. Ha aprendido el deleite de poder dar. En la medida de lo que tiene, puede dar, porque ha descubierto el gozo de poder compartir. Y no piensa, yo estoy para que me den, yo no estoy para que me pidan. No, da en la medida de los recursos y en la posición en la que se encuentra. Un cristiano bíblico es alguien humilde. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero eso hace falta, comenzando con los pastores. Demasiados pastores elevados, demasiados líderes elevados, demasiados servidores elevados. La gente solamente compra un carro y ya mira de menos al que no tiene carro. Le pasan pisando los pies con las llantas. Apártese, hermano, que no ve que me estoy parqueando. Demasiada arrogancia, demasiado orgullo en medio de las congregaciones, porque no se entiende lo que significa convertirse. Lleno de fe. Un cristiano debería ser alguien que habla fe, habla victoria. Debe ser una persona que no tiene temor al mundo, pero es una persona que tiene temor de Dios. Y usted agréguele la lista, porque si usted fuera una persona que va a contratar a alguien para trabajar y esa persona le dice: mire, por la gracia de Dios soy cristiano, y le pone la cara de cristiano, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy cristiano. ¿Qué es lo que usted espera de esa persona? Ahora, mejor no lo aplique en qué es lo que usted espera ver de alguien que dice que es cristiano. Mejor apliquémoslo así, esto está mejor. ¿Qué es lo que Dios espera de usted si usted dice que usted es un cristiano? ¿Qué es lo que Dios espera que sea su estilo de vida si usted dice que se ha convertido? ¿Qué es lo que el estilo de vida? ¿Cuál es la manera de vivir? Por usar la frase cuando iban a hacer Sansón, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la manera de vivir del niño? Piense, ¿cuál tiene que ser su manera de vivir si usted se hace llamar hijo de Dios? ¿Cuál debe de ser su manera de vivir si usted dice que es un creyente? Y ahí usted va a encontrar una gran cantidad de cualidades que es posible desarrollarlas por el poder del Espíritu Santo, porque no hay fuerza en nosotros para lograrlo. Entonces, hermanos, hablar de convertidos sería de hablar de personas confiables, personas honestas, personas llenas de gozo, personas llenas de fe, personas que caminan en integridad, personas esforzadas, personas responsables, personas que caminan con gozo, con libertad, bendiciendo a otros, sirviendo a otros. Y cuando pensamos en esto, entonces pensémoslo para nosotros mismos como el perfil que nosotros deberíamos de anhelar desarrollar en nuestra vida. Usted puede medirse de esa manera. ¿Qué tan agradecido es usted con aquellos que le han servido y le han beneficiado? ¿Qué tan generoso es usted? ¿Qué tan falto de temor al mundo es usted? ¿Qué tanto temor le tiene a Dios? ¿Qué tan obediente es? ¿Qué tan justo? ¿Qué tan benigno? ¿Qué tan servicial? Y por ahí vayas examinando su vida y piense: Señor, verdaderamente me arrepiento, porque cuando me convertí, medio me convertí y después me desconvertí un poquito, así que estoy mal. Necesito volver a arrepentirme de haberme arrepentido. ¿Tiene sentido? Es lógico. Usted tiene que arrepentirse de haberse arrepentido por haberse arrepentido. Es muy profundo. No lo creo. Lo que la palabra de Dios nos muestra de una manera más sencilla es Romanos capítulo 12, verso 2. Como creyentes, hermano, y es lógico, simple de entender, si Dios está en el plan de establecer su reino sobre la tierra, Dios está esperando por el pueblo que está anhelando ser parte de ese reino. En otras palabras, es el tiempo para que los ciudadanos del reino nos preparemos. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Pero usted tiene que asegurarse que este tiempo sea el tiempo de preparación. Mire, cuando alguien quiere inmigrar a otro país, hay un proceso. Tiene que llenar un montón de documentos y tiene que llenar algunas cualidades o algunas características. ¿Se quiere ir para Canadá? Bueno, usted puede irse si es un profesional, si habla inglés o si habla francés, y si tiene en particular alguna de las profesiones en las cuales ellos tienen necesidad. Usted puede irse, se aplica y cumple con ciertos requisitos. De igual manera, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar en la ciudad. Hay que limpiarse las ropas para entrar en la ciudad. Hay un proceso de transformación, de cambio, y de eso nos habla Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dice que hay que transformarse. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo. Sucede no solamente con los jóvenes que se conforman, se acomodan a este siglo, sucede con los viejos también. Los jóvenes adoptan modas, los jóvenes adoptan modelos del mundo. Así que en las iglesias es un problema atender a los jóvenes, porque los jóvenes quieren correr con la influencia del mundo. Pero también los viejos quieren vivir según ciertos esquemas, según ciertos modelos, según ciertas prácticas del mundo, de trampa, de malicia, de hacer las cosas con deshonestidad. El pecado se manifiesta de muchas maneras, y es porque el mundo está presionándonos para que nos conformemos o actuemos como ellos. Ahora, la instrucción bíblica es: no se conformen, no se amolden. Y la palabra conformarse es como lo que sucede con esta agua depositada en esta botella. El agua se ha acomodado, el agua se ha amoldado. Y si vaciamos esta agua en otro depósito, el agua se va a acomodar a ese depósito. Entonces, cuando la iglesia se acomoda al mundo, hay un gran problema. No solamente la pérdida de la comunión con Dios, sino la pérdida de la bendición. Porque recuerde lo que estamos examinando: si te conviertes, yo te restauraré. O sea que la bendición de Dios depende de una verdadera conversión. Y es donde tenemos que terminar esta mañana. Ahora, la Biblia entonces nos habla de transformarnos por medio de renovar nuestra mente. Ahora, todo comienza con llenarnos de la palabra y poder llevar esa palabra de nuestra mente a nuestro corazón para poder vivir de una manera diferente. Nuestro cambio de vida se da en la medida que conocemos la palabra de Dios. Y si nosotros renovamos nuestra mente, entonces vamos a transformarnos. Nuestra conducta va a ser diferente. Así que tenemos que comenzar a trabajar con nuestra mente espiritual. Dice la escritura: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir. Se oye la palabra, se entiende la palabra, se obedece la palabra, y entonces se ven los resultados de obedecer a Dios. Un cristiano debería ser una persona que no roba, no se aprovecha de los demás, no es deshonesto, no hace trampa, sino que es alguien que trabaja con honestidad y que puede todavía compartir con los demás. En lugar de robar, ahora comparte. Ahora hay algunos que dicen: yo no doy, pero tampoco robo, pastor. Le hace falta convertirse. Hay algunos que se han quedado a medias en el proceso de conversión, entonces es necesario avanzar en ello. Hay consecuencias de no convertirnos según la Biblia, Mateo capítulo 13, verso 15. Y por eso es importante enfocarnos esta mañana en que si entendemos lo que significa la conversión bíblica, personas diferentes, personas con cualidades, personas con virtudes, y queremos agradar a Dios, tenemos que trabajar en aquellas áreas en las que estamos mal. Usted se descubre a usted mismo y usted no es muy servicial, trabaje en esa área. Usted se vigila a usted mismo, usted no es muy dadivoso que se diga, no, menos va a llegar a generoso. Entonces usted tiene que trabajar en esa área, en cada una de aquellas virtudes o cualidades de las cuales la palabra de Dios nos habla, que usted encuentra que hay deficiencias en su vida. Usted tiene que poner diligencia en ello. Así lo dice el apóstol Pedro, creo que dice: poniendo diligencia añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento propio, al conocimiento dominio propio. Y él nos va llevando en una escala de virtudes que nos llevan a colocar en este punto: somos responsables de nuestra transformación. Yo no soy responsable de su transformación. Dios no lo va a cambiar si yo oro por usted. Dios ni siquiera lo va a cambiar si usted ora por usted. Dios lo va a cambiar cuando usted se arrepienta. Le va a dar la fuerza del Espíritu Santo para que haga las cosas de una manera diferente. Entonces no espere que Dios lo cambie. Cámbiame, Señor, quítame lo enojada, quítame lo celoso. Dios no lo va a cambiar.
usted renuncia, usted se limpia, usted se desviste del viejo hombre y se viste del nuevo. Imagínese un creyente orando: Señor, hazme ahorrar, Señor, hazme ahorrar. Ahí se va a estar hasta el milenio y nunca va a ahorrar. Usted tiene que ser responsable de las cosas que usted tiene que hacer en su vida. Amén. Ahora, hay consecuencias de no convertirnos. Y en Mateo capítulo 13, verso 15, Mateo 13, verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Jesús está hablando aquí. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si usted le presta un poco de atención al texto, lo que el Señor Jesús está diciendo es que este pueblo, que son los religiosos de su tiempo, a pesar de que oían la palabra, rechazaban la palabra que Jesús hablaba. Y como rechazaban la palabra, entonces ellos se limitaban o se impedían a sí mismos una transformación o un cambio de vida. Y esa falta de transformación, llamada también conversión, impedía la sanidad. Entonces vea el proceso. Ellos no fueron sanados porque no se convirtieron, y no se convirtieron porque rechazaban la palabra. De igual manera en nuestra vida, sea una sanidad física, sea una sanidad espiritual o una sanidad aplicada en términos generales, sin conversión no existe la intervención de Dios para que haya sanidad en el pueblo. Es lo mismo, pero dicho de la manera contraria: si te conviertes, yo te restauro. Sin conversión no hay sanidad. Entonces hay consecuencias de no convertirnos. Hay consecuencias de convertirnos parcialmente. Hay consecuencias de no volvernos a Dios con todo el corazón. Por eso Elías tuvo que confrontar al pueblo y decirle: ¿y hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si vale, pues váyanse con él. Porque a veces el pueblo tiene un corazón dividido, y como seres humanos todos nos encontramos en ese conflicto hasta que decidimos lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted se va a encontrar con una división. Su alma, su mente se va a oponer a su espíritu. En su espíritu usted anhela la presencia de Dios, la adoración, la comunión, la palabra, reunirse, servir. Pero en su mente habrán obstáculos, habrán desviaciones, habrán presiones que van a tratar de llevarlo en otro rumbo. Mientras usted no logre unificar su alma y su corazón, usted va a ser un hombre dividido. Y Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que sucede entonces en el servicio. El hombre de doble ánimo quiere servir con su corazón, pero con su mente analiza: tiene falta de dinero, tiene problemas familiares, tiene problemas en el trabajo, tiene este otro obstáculo. Entonces su problema es la división que hay entre la mente y el corazón. Y el hombre de doble ánimo, dice la palabra, que ni piense que va a recibir nada del Señor. O sea que a Dios no le gustan las personas de doble ánimo. Tenemos que estar determinados en una sola dirección. Vemos entonces que a través de este texto descubrimos que la falta de conversión detiene la bendición, detiene la sanidad. Ahora está un poco más claro y de una manera más tremenda en Oseas capítulo 11, verso 4. Dios habla acerca de Israel y dice que cuando Israel era muchacho Él lo llamó. Dios está hablando acerca del trato que tuvo con el pueblo. Dios lo levanta al pueblo, Dios los guía, Dios los bendice. Y eso es lo que Dios ha hecho con muchos, o por no decir con la mayoría, o mejor dicho, con todos nosotros. Dios ha mostrado su gracia sobre nuestra vida. Amén. Ha tratado con nosotros, nos ha libertado del castigo y nos ha bendecido de una manera que no lo merecíamos. ¿Alguien dice amén conmigo esta mañana? Dios nos ha bendecido de una manera inmerecida. Y entonces a través del profeta Oseas está hablando de que Él hizo eso con Israel. Ahora dice en el verso 4: con cuerdas humanas lo atraje. O sea, usó a persona, usó circunstancia, lo hizo de una manera que para ellos era algo visible, natural. Con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Fue un libertador, quitó las cargas, quitó el peso que había sobre su cuello. Y puse delante de ellos la comida. Les dio libertad, les dio bendición. No volverá a tierra de Egipto,
sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Aquí está el punto. Dios los trató bien, Dios los libertó, Dios los amó, Dios les proveyó del alimento, pero ellos no se quisieron convertir. Si lo aplicamos a la iglesia, hermano, el Señor ha quitado la carga de pecado que había sobre nuestra vida. Dios ha quitado la condenación sobre nosotros. Amén. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, dándonos su espíritu, dándonos su guianza, dándonos su palabra. Dios nos ha alimentado, de hecho, con la palabra. Dios ha puesto el alimento delante nuestro. Y en términos generales, lo que aquí fue algo físico, fue algo literal. Como iglesia es algo que se puede aplicar de una manera espiritual. Dios nos dio libertad, Dios nos amó, Dios nos bendijo. Bueno, a mí pues, Dios me amó, Dios me libertó y Dios me ha bendecido. Ahora, Dios revela a través del profeta que el pueblo no reacciona conforme al bien que ha recibido, sino que ellos no se quisieron convertir, no se quisieron volver, no le entregaron su corazón completo, no cambiaron su estilo de vida de acuerdo a las expectativas que él tenía. Y entonces dice en el verso 6, caerá espada sobre sus ciudades, porque no se quisieron convertir, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y entonces yo descubro a través de esta escritura de Oseas que otra de las consecuencias de no convertirse de corazón es que el juicio va a caer. Y no es entonces en vano que Dios llama a su pueblo a convertirse, porque Dios lo quiere librar de la muerte, Dios lo quiere librar de las consecuencias. Ahora, todos nosotros en términos generales nos hemos convertido. Bueno, yo me he convertido. En términos generales yo me he convertido. Y he visto la bendición de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la fidelidad de Dios. Pero ahora depende de mí cuál va a ser mi respuesta, mi reacción, mi forma de corresponderle a Dios por tanto bien. El salmista decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, no olviden ninguno de sus beneficios. Quería corresponder con adoración, quería corresponder con gratitud. Eso es lo menos que podemos hacer, hermano. Pero lo otro es el texto que hemos usado un par de semanas atrás. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Si usted realmente ha sido objeto del favor de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios, usted debería de reaccionar y corresponder con una actitud de servirle a Él. Y el servirle a Él es algo tan amplio que no tiene que ver únicamente con cuestiones ministeriales dentro de la iglesia. Servirle allá afuera como testigo, servir allá afuera como canal de bendición para otros, servir allá afuera como luminaria en medio de una generación perversa y maligna, servir allá afuera como una carta que está siendo leída por el mundo, servir allá afuera de muchas maneras para poder edificar y bendecir la vida de otras personas. Así que vemos entonces que hay consecuencias de no convertirnos. Terminemos entonces con los beneficios aplicando la segunda parte del texto. Si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que hay bendición, hermano. Mire, si usted estando medio convertido, como yo, ha sido bendecido, ¿qué nos será si nos convertimos de a de veras? Amén. Si usted que medio ha hecho el ánimo y que de vez en cuando, que los domingos, que por aquí, que por allá, y Dios ha mostrado su fidelidad, ¿qué si tomamos en serio la palabra de Él esta mañana? Si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. ¿Qué si usted agarra en serio esa promesa y le dice al Señor, Señor, yo voy por mi restauración? Pero para ir por la restauración tiene que ir por una conversión verdadera. Una entrega, un sometimiento, una disposición de trabajar diligentemente en mostrar que usted es un verdadero cristiano. Yo creo que le mencioné a usted en alguna ocasión que parte de mi trabajo último que tuve era que se exportaba a ajonjolí hacia Europa, hacia Estados Unidos, y llegaba a una oficina, llegaban empleados de una oficina a revisar la calidad del producto.
Entonces yo tenía que darles muestras a ellos. Tenía que ir a ver un lote de 500 quintales que iban a ir para Europa, y yo tenía que darles muestras de la calidad, del tamaño, de la limpieza que se había efectuado sobre la semilla de ajonjolí. Así que yo tenía que ir y pinchar las bolsas de papel con una especie de extractor especial para eso, y llenar una bolsita de 1 libra, pero sacando poquitos de aquí, un poquito de aquí, otro poquito de allá, poquito de arriba, poquito de aquí, de aquí a otra fila, de aquí a otra fila, de aquí a otra fila, y se hacía una muestra representativa de todo el lote. Imagínense que Dios quisiera una muestra representativa de los santos del Centro Cristiano de Fe. Imagínense que Dios quisiera una muestra representativa de los generosos del Centro Cristiano de Fe. No, está muy difícil, ¿verdad? Vaya pues, una muestra representativa de los humildes del Centro Cristiano de Fe. Tampoco. Una muestra representativa de los honestos del Centro Cristiano de Fe, de los valientes, de los esforzados, y todos apartándose, ¿verdad? Igual que cuando el Señor Jesús dijo: el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y yo aquí buscando muestras representativas. Mire, Pablo hablaba con tal libertad moral que él decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mire qué bueno fuera, hermano, que tomando en serio el llamado de parte de Dios a convertirnos, usted pudiera exhortar a otros cristianos, compañeros suyos, y les dijera: es que mire, la cosa no es así, hombre. Y que usted pudiera tener la libertad moral de confrontar a otros y corregirlos y hacerles ver qué es lo que dice la palabra y qué es lo que Dios espera de un verdadero creyente. Pero nosotros muchas veces no tomamos en serio nuestra responsabilidad, y allí entonces lo que estamos haciendo es robándonos la bendición. Porque sin verdadera conversión no habrá lluvia de bendiciones. Y los creyentes están buscando las bendiciones de Dios, pero no están enfocados en la conversión. Y esta mañana le dije: el mensaje va a estar enfocado en lo que Dios espera de usted. La gente no se convierte, pero quieren ser bendecidos. La gente no cambia, pero quieren el favor de Dios. Y cuando hablo de la gente, hablo de usted. Dígale que está a la par suya, de usted está hablando. Para que nadie se me enoje y piensa que por usted lo estoy diciendo, por todo lo estoy diciendo. Ezequiel 18:32. Vamos terminando. Hermano Oscar, véngase por favor. ¿Quién estaba en el teclado? Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mire, hermano, más claro Dios no puede hablar. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Yo no quiero que se pierda mi pueblo, que se ha desviado, que ha sido influenciado por el mundo, que ha sido leudado, que se ha contaminado. Yo no quiero la muerte de mi pueblo. El Señor está hablando de su pueblo. No está hablando de inconversos, de paganos. Le está hablando por medio de otro profeta a su mismo pueblo. Dios no quiere la muerte de sus santos. Dios no quiere la muerte de los creyentes que están ahí lidiando con los problemas diarios de la vida, las necesidades, los obstáculos, enfermedades, oposición espiritual y tanta cosa. Y Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere. Conviértanse y van a vivir. El beneficio de la conversión, número 1, es la vida. Quiere tener vida en abundancia, conviértase completamente. Porque si medio convertido Dios le ha dado vida, ya no digamos si se convierte de veras, hermano. Amén. Medio convertido, media vida abundante. 3/4 de convertido, 3/4 de vida abundante. Es relativo. Hechos 3:19. El principio se repite en la palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro predica este mensaje a la multitud que está ahí por causa del ruido de Pentecostés, y ellos le preguntan: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, pastor? Pueden preguntar a una iglesia en términos generales. ¿Qué hacemos para caminar en victoria? ¿Qué hacemos para caminar en bendición? ¿Qué hacemos para caminar en libertad? Y sería la misma respuesta para todas las preguntas que se hagan. Arrepiéntanse, conviértanse, porque entonces sus pecados van a ser borrados y de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? Tiempos de paz, hermano. Tiempos de paz. En el Antiguo Testamento Dios usó otra frase. Hablaba acerca de recreos de reposo. Hace rato que algunos cristianos no tienen descanso, no tienen refrigerio.
Solo afanados, preocupados, pagando cuentas, problemas de salud, problemas de familia. Ya necesito un refrigerio. ¿Cómo conseguirlo? A través de la conversión. Ya se necesita una etapa de paz, porque meses y meses de pleitos, de conflictos, de divisiones, de contiendas. Ya se necesita un recreo. ¿Cuántos necesitan recreo, hermano? Los recreos son buenos. ¿Se acuerda cuando tocaba la campana y usted salía corriendo porque era el tiempo del recreo? Si es que eso era lo más bonito de ir a la escuela, los recreos. En la vida espiritual también, hermano, los recreos son una gran bendición. Es buena la batalla porque usted sabe que habrán victoria, pero después de la batalla es bueno un recreo, descanso, paz de Dios, disfrutar realmente la vida, sabiendo de que Dios quiere obrar en su interior y quiere obrar controlando también el mundo exterior, y usted puede disfrutar la vida. Mire, póngase de pie de castigo, porque muy poquitos amén dijeron. Y busque la escritura de Job, porque probablemente no pueda leerla. Quiero terminar con un texto poderosísimo que nos habla de las bendiciones de la conversión. Porque si Dios nos llama con una promesa, entonces terminemos enfocados en el cumplimiento de esa promesa. Si Dios nos llama y nos dice: si te convirtieres, yo te restauraré, serás como mi boca, vas a estar delante de mí, lo cual habla de bendición, comunión, respaldo de Dios. Quiero utilizar esta escritura de Job, capítulo 22, verso 21 en adelante. Resulta que cuando Job estaba arruinado económicamente, familiarmente, emocionalmente quebrado, pero nunca espiritualmente, porque espiritualmente estaba parado en todo tiempo. Resulta que cuando Job estaba arruinado en todas las demás áreas de su vida, uno de sus mejores amigos expresó esto, y está conectado con la voluntad de Dios de bendecir a su pueblo, y está ligado a convertirse. Mire cómo dice la palabra. Job, capítulo 22, verso 21, nos muestran que ser bendecido y respaldado por Dios es causado por tener comunión con Él. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él. Este no sabía lo que estaba hablando, pero la palabra sí es aplicable a nosotros, porque Job era amigo de Dios. Job sabía en quién había creído, pero este no sabía, este andaba dando vía. Pero de cualquier manera, mientras dio vía con la palabra, a nosotros nos da luz con la palabra. Entonces le dice a Job, está aconsejando a Job, que realmente es un hombre con una fe de 24 quilates, y le está diciendo: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Cuando usted se vuelve en amistad con Dios, usted tiene paz. Justificado pues por la fe, usted tiene paz para con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Paz para los hijos de Dios, paz para los convertidos. Mire lo que continúa diciendo: y por ello te vendrá bien. No le va a venir mal, por ello te vendrá bien. Verso 22. Toma ahora la ley de su boca. Porque yo le insisto tanto, hermano, lea la palabra, medite en la palabra, escudriñe la palabra, memorice la palabra, porque en la palabra usted encuentra tesoros. En la palabra, a través de la palabra usted encuentra la vida. Él envió su palabra y nos sanó. Usted encuentra sanidad a través de la palabra. Usted encuentra esperanza a través de la palabra. Miren lo que este amigo le dice a Job: toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieses al omnipotente, serás edificado. ¿Quiere ser edificado? Vuélvase al Dios de los cielos, hermano. Y mire qué más: alejarás de tu tienda la aflicción. Ya demasiado tiempo la aflicción ha rodeado su tienda, hermano. Si usted sale y ahí la está esperando, si usted sale y la aflicción está ahí, pero de una manera imponente enfrente de usted, entonces usted no le dan ganas de salir, porque la aflicción llega a ser una carga que intimida. Alejará de tu tienda la aflicción. Verso 24. Tendrás más oro que tierra. Ya que no tiene terreno, ya que no tiene casa, pues puede tener oro. Mire, es la única forma de tener más oro que tierra, ¿verdad? Ya que usted vive en un apartamento en la cuarta planta, en la esquinita, no tiene tierra, puede tener oro. Algunos dicen: no, es que esto no tiene sentido. Y para los que no tiene sentido,
no tiene aplicación. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. De lo que está hablando el amigo de Job es: vas a tener bendición, bendición material. Y para que quede más claro, en el verso siguiente, en el 25, le dice: el Todopoderoso será tu defensa. Aleluya. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata. Eso sí lo entienden, ¿verdad? Tendrás plata. ¿Por qué? Por causa de volverse a Dios. Mire, hermano, usted no debe de procurar agradar a la gente, debe de procurar agradar a Dios. Usted no debe de procurar impresionar a la gente, procure impresionar a Dios, hermano. Amén. Estos versos nos hablan de alguien, y ya lo repito, el amigo se lo está aplicando a Job sin que tenga nada que ver, porque Job tenía comunión con Dios. Pero estos versos nos hablan de la bendición de volverse a Dios con todo el corazón. El Todopoderoso será tu defensa. No, hermano, que Dios sea su defensor. Yo le he contado, ¿verdad? Cuando yo tenía mi guardaespaldas, ¿verdad? Tenía a mis amigos que me defendían. Tenía un compañero que era lanzador de la bala y participaba en competencias. Tenía otro que era participante de fisicoculturismo. Y como el problema en lo humano es que si somos buenos en algo, no somos buenos en lo otro, ¿verdad? Entonces, como ellos no eran muy buenos de la cabeza, yo les ayudaba con los exámenes y ellos me defendían. Y si yo tenía un problema, solo le decía a mi amigo Neri, así se llamaba, tremendo Chelio Josarco Fornir. Yo tenía quien me defendiera. Pero ahora Neri queda como polvo. Tengo quien me defienda. El Todopoderoso en mi defensa. ¡Aleluya! El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Eso digámoslo así con menos intensidad. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Así como verso 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Mire, hermano, si usted no ha aprendido a deleitarse en Dios, usted se está perdiendo una de las mejores experiencias de la vida en esta tierra. Porque deleitarse en Dios, hermano, es algo que no tiene comparación. Cuando usted realmente logra penetrar en la esfera de la adoración y usted sabe que Dios es real y su espíritu está ministrando su vida y usted está ministrando a Dios, usted lleno de paz, de vida, de salud, porque Dios está obrando en su interior. Dice: y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. O sea, sea responsable en lo que le ofrece a Dios. Verso 28. Esto es poderoso. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Esto nos habla, hermano, de hacer proezas en el nombre del Señor, de tener determinación. Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Vamos a salir adelante. Usted determina una cosa y va a ser firme. Usted determina que no va a devolver el carro que le quieren quitar. Usted lo va a pagar y Dios va a estar con usted para respaldarlo. Usted determina que usted va a salir adelante porque la mano va a estar sobre su vida. Usted no morirá, sino que vivirá y contará las obras del Señor. Usted va a hablar en fe, usted va a declarar victoria. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. No habrá confusión, no habrá donde perderse. Usted sabe dónde está, usted sabe de dónde viene, usted sabe a dónde van. Verso 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Así dice la Escritura. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. El grupo viene, por favor. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Cuando hayan problemas, cuando hayan aflicciones, cuando hayan circunstancias y necesidades terribles enfrente suyo, usted podrá decir: llegó el tiempo de una nueva victoria.
Llegó el tiempo de ser levantado. Llegó el tiempo de conquistar. Cuando vengan los problemas, no será el tiempo de decir no aguanto más. Será el tiempo de decir voy a levantarme en el nombre del Señor, sabiendo que Él me lleva siempre en triunfo. Voy a gloriarme en el Señor. Voy a regocijarme en el Dios de mi salvación. Cuando fueren abatidos tus caminos. Por eso pregunté yo, ¿así dice la Escritura? Porque yo creo haber leído en la Escritura donde decía eso. Cuando fueren abatidos tus caminos, es decir, cuando vienen problemas, cuando le asaltan situaciones negativas en su vida, usted dirá, hablando en fe, tiempo para otra victoria, tiempo para otro momento de gloriarse en el Señor. Y finaliza diciendo, y Dios salvará al humilde de ojos. Y todo comienza con volverse en amistad. Comienza con volverse al Dios de los cielos. Riqueza, protección, vida, paz, libertad, respaldo, consecuencia de convertirse a Dios. Cierre sus ojos y dele gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos las gracias esta mañana por la vida. Te damos las gracias, Señor, porque estamos conscientes de que tú has mostrado tu gracia, tu bondad, tu poder, tu fidelidad en nuestra vida. Te damos gloria, te damos la alabanza a través de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias por hacernos entender que tú estás esperando una verdadera entrega, una verdadera conversión de parte de tu pueblo. Y gracias por mostrarnos con tu palabra las bendiciones de volvernos a ti. Señor, queremos deleitarnos en ti. Queremos honrarte, no solo con nuestras bocas, nuestros labios, sino con nuestra vida, con la obra de nuestras manos. Queremos glorificarte, Señor. Queremos hacer las cosas que son agradables delante de ti, servirte, darte gloria, darte honor, ser instrumentos de bendición, ser instrumentos de honra, ser instrumentos útiles para tu gloria. Padre, esta mañana queremos no solo darte las gracias, queremos alabar tu nombre, bendecirte una vez más. Queremos deleitarnos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra gloria, tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el que ha puesto el alimento delante nuestro, el que ha quitado la carga de nuestro cuello. Tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno de toda la gloria, de todo el honor, por los siglos de los siglos. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque sobreabundante es tu gracia. Te damos la gloria, te damos la alabanza a través de Jesús. Aleluya. Dios poderoso, glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Sí, Señor, para darte la gloria, para darte el honor.
levante sus manos. Deleites en el Omnipotente. Aleluya. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres digno, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyas las riquezas. Aleluya. Glorioso. Eres Rey de los cielos, Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda. la creación. Tú dominas. Tú eres el Rey. Aleluya. Las naciones enteras Se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Bendito Rey, soberano, el eterno, el altísimo, Dios de gloria. Aleluya. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe el honor, recibe la alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es el dominio. Aleluya. Él vive, Él vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo y poderoso. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra y por tu espíritu obrando en nosotros. Gracias por la consolación, por la paz, nuevas fuerzas, gozo, libertad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia que es mejor que la vida. Gracias, Señor, por tanto bien, por rodearnos, por envolvernos de tu misericordia. Gracias.
Gracias, Padre. Te adoramos. Nos deleitamos adorándote. Nos deleitamos bendiciendo tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria. Gloria a tu nombre para siempre. Señor, recibe nuestra ofrenda. Recibe el fruto de nuestros labios. Recibe nuestras ofrendas. Recibe nuestras finanzas esta mañana. Recibe, Señor, el fruto del trabajo que con la bendición que tú has dado ha producido, Señor, estas finanzas que ahora podemos consagrar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús lo hacemos con gozo, con fe, para tu gloria y para tu honra. Amén. Aleluya. ¿Hay alguien que pueda dar gloria a Dios esta mañana? ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Adore al Señor con sus ofrendas y nos quedamos con los servidores convocados en aquella lista para establecer algunos detalles. Vaya a ver si usted está en la lista, y si no está en la lista y quiere servir, quédese. No nos vamos a tardar más de 10 minutos si todos vienen rápidamente hacia el frente. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.